¿Qué tal? En este video les vamos a estar enseñando cómo es que debemos de hacer nuestros reportes de lectura bíblica. Vamos a tomar el ejemplo de un reporte del libro de Éxodo y por el momento vamos a estar ignorando esta parte de clave del alumno. Ahorita no lo vamos a estar utilizando. Bueno, lo primero que el reporte debe de tener es el nombre del alumno. Cada uno de los requisitos, si se pueden dar cuenta, están en negritas: nombre del alumno, contenido, personajes principales, textos claves, etcétera. En dado caso de que se vaya a hacer el reporte a mano en hojas, se recomienda utilizar dos tintas diferentes. En este caso, utilizar aquí tinta roja y para rellenar los contenidos tinta negra o azul. Bueno, entonces nombre de alumno, ponemos el nombre completo. En el apartado de contenido vamos a hacer un breve resumen de lo que el libro trata, sin entrar a grandes rasgos, sin entrar a detalles. Por ejemplo, el nombre de este libro quiere decir salida. Éxodo relata los primeros años de la vida de Moisés, como Dios lo llamó para ser instrumento por el cual llegaría el pueblo de Israel, liberaría al pueblo de Israel de la esclavitud a manos de los egipcios, bla, 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 bla. ¿No? Entonces aquí se recomienda un mínimo de 4 renglones, un máximo de 8, 9, tal vez 10 renglones, no más. No queremos un ensayo de todo lo que el libro menciona, a grandes rasgos, qué es lo que el libro habla, ¿no? Personajes principales, aquí los tenemos, en este caso, creímos prudente Moisés, Aarón y Faraón. No son todos los personajes que el libro menciona, porque habrá libros como en Génesis donde te encontrarás muchísimos nombres. ¿Cuáles son los personajes que tienen mayor relevancia? ¿Cuáles son los personajes que más aparecen? ¿Cuáles son los personajes con más frecuencia en el libro que te tocó leer? Bueno, esos son los personajes principales. En el caso de los evangelios, por ejemplo, vamos a utilizar Jesús y los 12 discípulos y ya son todos los personajes principales. No vamos a poner al cojo del estanque de Betesda, al ciego, a Bartolomé, no, o sea, no a la mujer del flujo, no. Solamente Jesús y los discípulos. En las cartas de Pablo, bueno, los destinatarios, un ejemplo, Corintios, ¿quiénes son los personajes principales? La iglesia en Corinto. Y ya, solamente, ¿está bien? Entonces, seguimos textos claves. Para esto hay que identificar de qué trata el libro. En el caso del libro de Éxodo, sabemos trata de la salida del pueblo de Israel del yugo de los egipcios, de la esclavitud de Egipto. Entonces, entendiendo cuál es el contenido principal, entendiendo cuál es el motivo del libro, es que podemos encontrar el texto clave. Entonces, en Éxodo, el texto clave sería Éxodo 6, 6, 7, que dice: así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a liberarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia, y continúa. Entonces, eso va a aplicar en todos los libros. Hay que entender primeramente, para eso es la lectura, entendemos primeramente de qué trata el libro, cuál es el corazón del libro, cuál es el contenido del libro, la razón del libro, y una vez entendido eso es que podemos encontrar el texto clave. Después tenemos el apartado de palabras clave, las cuales son las palabras que aparecen con mayor frecuencia en el libro, las palabras que más se repiten en el libro. Entonces, una recomendación al momento en que estás leyendo tu libro, el libro que corresponde a la semana, entonces en una libretita podrías estar apuntando las palabras, que más se repiten, que aparecen con mayor frecuencia en el libro, y así ya puedes llenar este rubro sin ningún problema. Vamos al apartado ahora de enseñanzas centrales. Las enseñanzas centrales son a manera general el libro, cómo podemos nosotros aplicar el libro a nuestra actualidad de manera general. Entonces aquí, para poder servir a Dios es necesario ser libres. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Primero, antes de entrar a la tierra prometida, comenzar con el tema de los sacerdocios, cumplir la ley y demás, primero ellos tenían que ser libres de la esclavitud, y eso es algo que también nosotros podemos aplicar hoy en nuestros días. Tú tienes que ser libre del pecado, libre de ataduras, libre de las tendencias y pasiones de este siglo, para poder servir a Dios fielmente. Otra es: Dios es nuestro proveedor. Vemos cómo en el libro del Éxodo Dios provee maná a los israelitas para que estos no mueran de hambre, provee milagros, provee una nube que los cubre del calor, una columna de fuego que los protege del frío y demás. Entonces Dios es nuestro proveedor, y eso es algo que también nosotros podemos aplicar sin problemas en nuestro diario vivir a partir de nuestra lectura del libro de Éxodo.
Enseñanzas centrales pueden ser las que tú creas prudentes, pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 8. Obviamente aquí fueron 2, lo cual yo considero es muy poco. Pero se recomienda 3, mínimo 3 a 5, 10 enseñanzas centrales. Recuerden, aquí es de manera general. ¿Cómo puedo aplicar el libro en la vida de manera general, no personal, de manera general? ¿Ok? Ver a Cristo son algunas referencias proféticas que nos hablan de la vida y obra de Jesús en el caso del Antiguo Testamento. Algunas profecías, algunas cristofonías, que son las cristofonías, manifestaciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Cualquier cosa que te hable acerca de la persona y de la obra de Cristo Jesús, en este caso, es un ver a Cristo. En el Nuevo Testamento, cualquier versículo que nos dé un poco de lo que es la cruz, de cómo el plan de salvación, de el poder de Cristo, de Dios de Jesús manifestándose como Dios y demás, es un ver a Cristo en el Nuevo Testamento. Aquí elegimos Éxodo 4, 25, 26. Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés, su esposa se percató de esto, circuncidando de inmediato a su hijo, y por medio de la sangre de este, Dios decidió no matar a Moisés. ¿Por qué eso es un ver a Cristo? Porque a través de la sangre del hijo, Dios decide no matar a Moisés, y eso es una referencia clara a cómo la sangre de Cristo nos ha salvado de la muerte. Éxodo 12, 7, la sangre del cordero es la que nos salva y nos redime. Esto haciendo referencia, ¿no?, a cuando Dios les pide a los israelitas que pongan sangre del cordero en los marcos de sus puertas para que el ángel de la muerte no pase en esos lugares, y eso es claramente una referencia a Jesús en nuestros días. Y el tabernáculo que Dios ordenó a Moisés que construya en su totalidad prefigura a la imagen de Cristo. Se acaba de dejar hace unos días una tarea de eso, de cuáles son las relaciones entre el tabernáculo y Jesús, y eso es también un ver a Cristo. Entonces, repito, quiero ser muy enfático en esto: cualquier pasaje bíblico que nos hable acerca de la vida y obra de Jesús en el Antiguo Testamento, que nos dé de manera profética un vistazo de lo que Jesús vendría a ser, es un ver a Cristo. ¿Cómo estamos pidiendo esta parte a diferencia de los textos claves? Los textos claves sí es necesario incluir lo que dice textualmente la cita. En el caso del ver a Cristo es ponernos la referencia bíblica y el por qué, ¿va? Esto no es lo que dice la cita bíblica, esta es la explicación del por qué yo creo que esto es un ver a Cristo. Entonces, repito, ver a Cristo, colocamos la cita bíblica, más no lo que dice el texto, sino yo porque creo que esto es un ver a Cristo. ¿Está bien? Y por último, conclusión y aplicación. Aquí es donde realmente nosotros nos damos cuenta si es que leyeron el libro en su totalidad. Conclusión y aplicación es algo de manera personal. Es lo que Dios te habló a ti a través del libro y cómo tú has cambiado tu manera de pensar, has cambiado tu manera de ver las cosas a través de la lectura de este libro. Entonces, por ejemplo, yo de manera personal concluyo que Dios me rescató de un futuro sin esperanza. Sin Él viviría como esclavo del pecado por el resto de mi vida. Cuando Él me encontró y me rescató, me dio identidad como parte de su pueblo, su hijo, y ahora estoy a su servicio para seguir edificando su reino y cumplir con su propósito en mi vida. Sus mandamientos y leyes van más allá del autoritarismo, sus preceptos que me ayudarán a vivir como un santo en este mundo y protegerme de todo mal, ¿no? Eso es lo que yo concluyo. ¿Cómo aplico? Bueno, ahí me faltó ahí poner aplicación, lo estoy haciendo de manera rápida. ¿Cómo aplico este libro yo en mi vida? Es que si yo soy obediente a Dios y sigo sus mandamientos, Él me llenará de bendiciones, Él dará fruto en mi vida. Mi aplicación es seguir los mandamientos del Señor. Ahí no sé, tú empiezas a escribir, ¿no? Pero esto sí es de manera personal. Puedes aprovechar este apartado para contarnos alguna batalla, para contarnos alguna victoria en tu vida que a través de la lectura te haya brincado, haya surgido en tu mente. Entonces aquí sí pedimos que sean muy, muy, muy abundantes. No nos entreguen, por favor, conclusiones de 2 renglones, de 3 renglones. Media cuartilla sería excelente, media cuartilla es lo ideal. Aquí yo fui un poquito breve, pero tomé este ejemplo de rápido simplemente para que ustedes supieran qué es lo que tiene que tener un reporte de lectura bíblica. Cualquier duda, ya saben, pueden escribirnos. Dios les bendiga, cuídense mucho.